Hola a todos, en este video vamos a resolver un examen de práctica para prepararnos para la primera prueba escrita de CONET de C. Ok, entonces vamos a resolverlo. Esta es la página principal que les va a aparecer siempre a los exámenes, ¿verdad? Que hemos hecho siempre en CONET, por aquello que si ustedes no han realizado todavía algún examen ahí, pues esto siempre va a ser así. Bien, aquí vamos a empezar con lo que es la selección de respuesta, o lo que normalmente llamamos marcar con X, ¿verdad? Entonces dice, la 1 dice determine el resultado de esta operación que viene aquí, 6 menos 1, ¿verdad? Aquí podemos resolverlo, digamos, aplicando diferentes estrategias, pero lo que les voy a recordar es que si encontremos esta conjunción o esta unión de dos menos, eso es como si se transformara o como si eso fuera un más, ¿verdad? Entonces sería como 6 más 1. Siempre que encontremos así menos pegados sin ningún número en el medio ni nada por el estilo, eso es, lo vamos a interpretar como si fuera un más, ¿ok? Entonces 6 más 1, 7, ¿verdad? Esto es lo que hemos hecho toda la vida desde que estamos en... Luego tenemos el resultado de esto. Recordemos que 1 elevado a cualquier número, no importa el número que venga aquí arriba en exponente, 1 elevado a cualquier número siempre me va a dar 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí 1 a la 5. 1 a la 5 es 1 por 1, por 1, por 1, por 1, 5 veces, ¿verdad? Recuerden que no es 1 por 5. Aquí lo que tenemos que recordar es que esto 1 a la 5 no es 1 por 5, ¿verdad? Que es el error que muchas veces cometemos. 1 a la 5 lo que decimos es, vamos a multiplicar el 1 varias veces. ¿Cuántas veces? Lo vamos a multiplicar 5 veces porque el exponente, este numerito que está aquí arriba, es el que nos dice cuántas veces tenemos que escribirlo. Y sabemos que 1 por 1 siempre es 1, ¿verdad? Entonces 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, ¿verdad? Esto siempre nos va a dar 1. Entonces, de ahí sabemos que 1 elevado a cualquier número, sin importar el exponente que tenga, siempre nos va a dar 1. Bueno, entonces esto nos da 1. 1 a la 5 da 1. Y 1 a la 10 también da 1, porque 1 elevado a cualquier número me va a dar 1. Entonces me queda una multiplicación de 1 por 1. Y 1 por 1 pues es 1. Ahora, aquí hay un error, digamos, en la pregunta, porque todas estas dan 1, ¿verdad? Esto da 1, esto da 1. Y esto también da 1, diferentemente de que aquí esté negativo. Entonces esta pregunta en realidad tiene... Todas son respuestas válidas. Aquí lo que se pretendía es aplicar la propiedad de las potencias, que dice que si yo tengo una potencia, por ejemplo 3 a la 2 multiplicado por 3 a la 4, por ejemplo, y yo no quiero hacer todo el desarrollo de esto, entonces cuando yo tengo dos potencias de igual base, en este caso las dos potencias tienen la misma base, yo puedo unirlas en una sola potencia. Voy a unir estas dos potencias en una sola, y pues lo que hago es sumar los exponentes. Entonces yo lo que hago es sumar 2 más 4, en este caso me quedaría 3 a la 6. Entonces, para no hacer todo el desarrollo, yo sé que 3 a la 2 multiplicado por 3 a la 4 es lo mismo que decir 3 a la 6. Básicamente aquí lo que estaban intentando decirnos era eso, ¿verdad? 1 a la 5 multiplicado por 1 a la 10 es lo mismo que decir 1 y sumo los exponentes, que sería 1 a la 15. Pero en este caso específico, como la base es 1, entonces independientemente de cuál sea el exponente de aquí, esto siempre nos va a dar 1. Entonces todas estas dan 1. Entonces en este caso, pues cualquiera que ustedes pongan están buenas. Se pretendía que la respuesta más correcta sería esta, ¿verdad? Que sería 1 a la 15. ¿Por qué? Porque aplicamos la propiedad de las potencias, que indica, ¿verdad? Que cuando yo tengo dos potencias que son de la misma base, pues sumo los exponentes y las resumo en una sola potencia, ¿verdad? Eso en matemáticas se llama simplificar, resumir, ¿verdad? Resumir las potencias en una sola. En matemáticas eso se llama simplificar. Esto se hace porque imagínense que yo tenga una multiplicación, por ejemplo así, 7 a la 2 por 7 a la 3 por 7 a la 10 por 7 a la 5, ¿verdad? Tengo muchas potencias. Entonces yo todo esto lo podría resumir en una sola potencia, donde sume todos estos exponentes. 2 más 3 son 5, 5 más 10 son 15, 15 más 5 son 20. Entonces ya yo tengo una forma que da lo mismo, pero una forma más resumida, una forma más simple. ¿Okay? Bueno, es un repasito ahí de post. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, determine el resultado de 400 dividido entre 40, ¿verdad? 400 lo vamos a dividir entre 40, pero el 40 está negativo. Por ahora no vamos a escribir aquí el negativo del 40, porque la división se hace normal, ¿ok? Aunque aquí venga negativo, eso no nos va a afectar en nada, la división la vamos a hacer normal, ¿ok? Recordemos que cuando un número, tanto el divisor como el dividendo terminan en 0, entonces yo los puedo cancelar para que me quede una división más sencilla, ¿verdad? Entonces, como este termina en 0 y este también, yo puedo cancelar los últimos ceros, entonces me quedaría la siguiente división, 40 dividido entre 4, y para no aplicar todo ¿cómo se llama?
todo el algoritmo de la división, yo me acuerdo que 4 multiplicado por 10 me da 40, ¿verdad? De la tabla del 10, 4 por 10 me da 40, me sobran 6, ¿verdad? Entonces aquí el resultado es 10. Ahora sí vamos a tomar en cuenta el menos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hicimos ese menos, ¿verdad? Para hacer la operación propiamente no se toma en cuenta, pero para dar la respuesta sí. Y entonces lo que yo tengo que tomar en cuenta es lo siguiente. Este 400, él está positivo. ¿Por qué está positivo? Porque no tiene ningún menos a la izquierda de él, ¿verdad? Entonces significa que no tiene nada, significa que él está positivo. Tiene un positivo implícito, así, ¿verdad? Que es un positivo que está escondido. Entonces el primer número está positivo. Y lo estamos dividiendo por un número que está negativo. ¿Ok? Este 40 está negativo. ¿Por qué? Porque trae un menos a la izquierda de él, a la izquierda del 40. Entonces recordamos que tanto para la multiplicación como para la división aplicamos la ley de signos. ¿Cuál era la ley de signos? La ley de signos nos decía que si los dos están positivos, el resultado es positivo, tanto para la multiplicación como para la división. También, si los dos están negativos, el resultado es positivo, ¿verdad? Si yo multiplico, qué sé yo, menos 2 multiplicado por menos 3, ¿verdad? Los dos están negativos, el resultado se pone positivo, 6 positivo. Yo podría poner el positivo ahí, pero no hace falta porque con solo poner el 6 yo ya sé que ese valor está positivo, está implícito el. Esto para cuando son iguales. Cuando los signos son diferentes, si yo tengo un positivo multiplicado por un negativo, el resultado me da negativo. Y si tengo un negativo multiplicado por un positivo, el resultado me da negativo. Entonces cuando los signos son diferentes, el resultado me tiene que dar negativo, y es en el caso en el que estamos. Recuerden que esta ley de signos me sirve tanto para la multiplicación como para la división, para las dos. Y aquí tenemos división, tenemos un positivo dividido entre un negativo. Nos vemos aquí que el positivo con el negativo, el resultado me queda negativo. Por lo tanto la respuesta es 10 negativo. ¿De dónde salió el 10? De aquí. Siguiente pregunta, el opuesto. Esto es una ofensa para todos nosotros, ¿verdad? Porque el opuesto es el mismo número, pero con el signo contrario, ¿verdad? Entonces si me lo dan positivo, entonces el opuesto sería el mismo número pero con negativo. Si me dicen cuál es el opuesto de 7 negativo, entonces el opuesto de 7 negativo es 7. Si me dicen cuál es el opuesto de menos 15, el opuesto de menos 15 sería, el opuesto simplemente es el mismo número pero con signo contrario. Entonces ahí la respuesta correcta es menos 3000. Determine el valor de raíz de 4. Recordemos que para calcular las raíces yo lo que hacía era tomar el subradical, o sea el numerito que viene adentro, y factorizarlo, irlo descomponiendo. El 4 tiene mitad, que es 2, el 2 tiene mitad, que es 1, ¿verdad? Entonces lo que me interesa ya, esta parte de aquí ya no me interesa. Lo que me interesa es lo que me quedó al lado derecho de la descripción. Entonces me quedó lo siguiente, que el 4 cuando yo lo descompuse me quedó 2 por 2, ¿verdad? Pero esto yo lo puedo representar como una potencia así como 2 a la 2, ¿cierto? Porque es el 2 dos veces, 1, 2, ¿verdad? Entonces el raíz de 4 yo lo puedo representar como raíz de 2 a la 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque 4 es 2 a la 2. Y aquí es donde está el truco, ¿verdad? Recordemos que el índice de esta raíz es un 2 cuando no tiene nada ahí. Aquí siempre tiene que venir un numerito que se llama índice. Pero cuando no lo trae, significa que es un 2 implícito. O sea, ahí hay un 2. Y el truco está en saber que cuando aquí es el mismo número que aquí, entonces yo puedo cancelar todo esto. Se cancela, se cancela, se cancela. Y solamente me queda el numerito que es la base de esa potencia. En este caso solo me quedaría esto, ¿ok? Por lo tanto el resultado es 2. Vamos a hacer eso mismo aquí en la siguiente pregunta. Bueno, aquí la respuesta correcta entonces sería 2 positivo. Aquí ahí podemos entrar en una discusión después. Ahí podemos entrar en una discusión después. Pero por el momento vamos a tomar en cuenta solo el positivo, ¿ok? Vamos a hacer la siguiente, entonces ¿qué hacemos? Tomamos el número que está dentro de la raíz, o sea el subradical, y lo vamos a descomponer. El 9 no tiene mitad exacta, ¿verdad? La mitad de 9 es 4,5, entonces nosotros solo buscamos números que tengan mitad exacta. Pongo un 3, ¿verdad? O sea, este no tiene mitad exacta, entonces no me sirve. Paso al siguiente número de la lista. Recuerden que la lista es 2 primero, luego 3. Si no tiene ninguna de esas 2 es 5. Si no tiene ninguno de esos 3 es 7. Si no tiene nada de eso, el 11. Y ya con eso básicamente resolvemos todos los ejercicios. Estos se llamaban los números primos. Son los números primos. Entonces el 9 sí se puede dividir entre 3, me da 3. El 3 solamente se puede dividir entre 3, me da 1. ¿Verdad? La idea es llegar hasta que la descomposición me dé 1. Entonces ya esta parte de aquí no me interesa, y entonces lo que encontramos fue lo siguiente. Encontramos que 9 es igual
a 3 a la 2. Eso fue lo que encontramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tengo 3 por 3, o sea el 3 dos veces. El 2 de arriba significa que el 3 está dos veces. Si aquí yo tuviera 3 y 3, ¿verdad? Lo tuviera 4 veces, entonces sería 3 a la 4, ¿verdad? Pero en este caso es 3 a. Y en el mismo caso que el anterior, entonces si yo tenía raíz de 9, ahora con esto que acabamos de encontrar, lo puedo representar como 3 a la 2, ¿verdad? El 9 lo puedo representar como 3 a la 2. Y exactamente es el mismo caso de antes, tengo un 2 oculto aquí y la propiedad me dice que cuando el índice es igual al exponente que tengo aquí, se me cancela todo eso, se lleva también el exponente que está adentro y solamente me queda la base, o sea, solo me quedó el 3. La raíz desapareció, este signo de aquí desapareció junto con el exponente y junto con el índice, eso se me cancela, me lo elimina, digámoslo así, cuando son iguales. Cuando no son iguales, no elimina nada, se deja igual. Entonces se queda así, 3, ¿ok? Entonces el resultado es 3. Nuevamente aquí podríamos entrar en una discusión que no vamos a entrar en esto, ¿ok? Se toma el positivo. Bien, dice, determine el valor de raíz cúbica. Vean que ahora el índice sí aparece, el índice es 3, de 8. Entonces vamos a tomar solo el 8, sin signo, nada más el 8, y vamos a descomponerlo. El 8 sabemos que tiene mitad, es 4, el 4 tiene mitad, es 2, el 2 tiene mitad, es 1. ¿Cuántas veces me quedó el 3 aquí? A la derecha, ¿verdad? Esta parte no me interesa a la derecha. Y me quedó 3 veces. Entonces yo digo, bueno, el 8 es lo mismo que decir 2 a la 3, ¿ok? 2 a la 3. Entonces, raíz cúbica de 8 negativo es lo mismo que decir raíz cúbica de 2 a la 3. Y aquí sí vamos a poner el menos, ¿ok? Vamos a poner el menos. Y entonces lo que vamos a hacer es que se cancela de la siguiente manera. Cancelamos, ¿verdad? El 3, como este es igual a este, entonces me cancela todo esto, me cancela la raíz. Y el resultado en este caso es menos. Entonces aquí sí es obligatorio que sea el negativo, ¿ok? Cuando viene positivo vamos a escoger el positivo. Cuando viene negativo vamos a escoger el negativo si el índice es impar, ¿ok? Si el índice es par, entonces más bien da un error. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Y ahora lo vamos a hacer en la calculadora para que ustedes vean. No se puede sacar la raíz cuadrada de menos 4, por ejemplo. No se puede, porque eso nos da un error, ¿ok? Por ejemplo, en esta calculadora sencillas yo pondría el 4, lo pongo negativo con... con este, pongo negativo ahí y presiono la tecla raíz cuadrada. Me dice entrada no válida, porque estoy sacando raíz de menos 4. Entonces las raíces, recordemos, las raíces de índice par, o sea, que traiga un 2, que traiga un 4, que traiga un 6, que traiga un 8 en el índice, que traiga un 10 en el índice, o cualquier número par, no pueden tener negativos adentro, porque si trae un negativo adentro, da error, ¿ok? Solamente sirven los negativos cuando el índice es un número impar, o sea, como 3, como 8, y en esos casos pues vamos a escoger la respuesta que venga con el número negativo. Siguiente pregunta. Tenemos una propiedad de las potencias. Aquí tenemos dos opciones para hacerlo, ¿verdad? Aquí la primera opción es resolver lo que está dentro y luego resolver, una vez que ya tengo la respuesta, resolverlo por lo que está arriba. O podemos aplicar la propiedad que decía potencia de una potencia. Esta propiedad lo que nos dice es, yo tengo una potencia, es 3 a la 5, pero ella está encerrada con otro exponente afuera, o sea, tengo dos exponentes. Yo necesito unificar estos exponentes, resumirlos en uno solo, de manera que me quede nada más una sola potencia, que voy a mantener la base. Okay, la base va a ser la misma, lo que me va a cambiar son los exponentes. Y aquí lo que se hace es que no se suman, ¿verdad? Se sumaban cuando yo tenía dos potencias que se estaban multiplicando, son dos potencias separadas. Pero aquí lo que tengo es una sola potencia, pero arriba tengo otro exponente. Entonces en este caso se multiplica, ¿ok? Se multiplican estos dos, 5 por 2 me da 10. Entonces esto es 3 a la 10, eso es. Aquí lo que me están diciendo, ¿cómo quedaría? 3 a la 10. Siguiente pregunta. Cuando hay división, vamos a restarlo. ¿Se acuerdan que aquí en multiplicación los sumábamos? Ok, cuando hay división y tenemos la misma potencia, ven que 2 y 2, la base es la misma. Entonces cuando hay división los vamos a restar. Quedaría 2, ¿verdad? A la 13 dividido 2 a la 8. Entonces los vamos a unificar, los vamos a simplificar en una sola potencia, pero restando estos, los vamos a restar, ¿ok? 13 menos 8 da 5. ¿Verdad? 13 menos 8, así. Yo eso es lo que tengo que hacer, restar este menos 5. Entonces aquí tenemos la respuesta 2 a la 5. Entonces si hubieran estado multiplicando aquí, así, entonces los tendría que sumar, ¿verdad? 2 a la 21, ¿verdad? Y si hubiera sido una sola potencia, pero que tiene los mismos, que tiene dos exponentes, ven que son diferentes las formas. Entonces aquí se tendrían que multiplicar ellos, y aquí sí tenemos que ayudarnos con la calculadora, ¿verdad? 13 por 8 nos da 104.
Entonces sería 2 a la 100. ¿Okay? Por eso es que vienen estas respuestas, porque lo quieren confundir a uno. Siguiente pregunta. 2 a la 5 corresponde a... Aquí lo que nos están diciendo es resuelva 2 a la 5 a ver cuánto da. Voy a borrar estos de aquí. Y nos dice 2 a la 5 sería 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2. Aquí no me están diciendo aplique propiedades, aquí lo que me están diciendo es resuelva, ¿verdad? Entonces, el 2 es el que voy a poner un montón de veces. ¿Cuántas veces? Las que me diga el exponente, ¿verdad? El exponente es el que me dice ¿cuántas veces tengo que ponerlo? Lo tengo que poner 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿ok? Según lo que me dice el exponente. Y ahora multiplico, voy de par en par aquí. 2 por 2, 4. Ya multipliqué estos. Ahora 4 por 2, 8. Multipliqué estos 2. 8 por 2, 16. Multiplica estos 2, 16. 16 por 2, 32. En este caso es 32. Si queremos evitar la fatiga como Jaimito, entonces lo hacemos aquí en la calculadora. 2, 2. Eso sí, hay que llevar la cuenta ahí porque si no, se le hace un colocho. Siguiente pregunta. 7 elevado a la 2 corresponde a... Entonces 7 a la 2 igual 14. ¿Quién puso eso? Está malo. No es 14. 7 a la 2 es 7 por 7 igual 49. Recuerden que el 2 no es que yo multiplico este con este. No. ¿Cuántas veces tengo que escribir el 7? 2 veces. 1, 2 veces. 7 por 7, 40. ¿Ok? No caigamos ahí en la trampa. Uso de mayor, menor o igual. Recuerden que si yo tengo uno positivo y uno negativo, siempre es más grande el positivo, independientemente del lado en el que esté, ¿verdad? Decíamos que esto, voy a decirlo así, se enseñaban las maestras de la escuela, ¿verdad? A mí me decían que era así como una especie de tiburón muy hambriento, ¿verdad? Y ese tiburoncillo siempre quería comer lo más grande que se encontrara, ¿verdad? Entonces por eso siempre se quería comer al más grande, como una piraña, al más grande, ¿verdad? Entonces siempre un positivo es más grande que un negativo, siempre, ¿verdad? Entonces si yo pongo menos 1.000.000 y 1, aunque este tiene un montón de números y se ve grandísimo el número, el más grande es el 1, que siempre un positivo es más grande que un negativo, ¿ok? Entonces el pesillo viene aquí a comerse al más grande, que en este caso el más grande es el 1, ¿verdad? Porque siempre un positivo es más grande que un negativo. Ahora, si yo tengo 0 y cualquier negativo, ¿verdad? 0, el lápiz, 0 y cualquier negativo, siempre es más grande el 0, ¿ok? El 0 es más grande que cualquier negativo, independientemente del lado, ¿ok? Siempre el 0 es más grande que... Ahora vamos a pensar con los positivos. 0 siempre va a ser más pequeño que cualquier positivo, ¿verdad? Entonces cualquier positivo siempre va a ser más grande que 0, independientemente del lado en el que venga, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, 7 y 0, pues esto es muy lógico, decimos que es más grande el 7. Si decimos 0 y 1, es más grande el 1, ¿verdad? Entonces eso hay que recordarlo. Y entre dos negativos, que sería como el último caso en el que nos hace falta saber cómo se resuelven, ¿qué pasa cuando tengo dos negativos, ¿verdad? A algunos les gusta decir que siempre es más grande el que está más cerca de 0, ¿verdad? Porque como 0 es más grande que todos los negativos, entonces el que esté más cerquita del 0 es más grande que el otro negativo. Entonces si yo tengo, por ejemplo, menos 76 y tengo menos 75, recordemos que los negativos se comienzan a contar de aquí para allá, ¿verdad? Así, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces la cuenta va creciendo, digámoslo así, hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces si yo tuviera menos 76 y menos 75, el menos 75 me va a quedar a este lado, ¿verdad? No me va a quedar aquí menos. ¿Por qué? Porque la cuenta va para acá. Entonces en ese caso el que sería más grande entre menos 76 y 75 sería el menos 75 porque está del lado más cerca del 0, ¿verdad? Algunos otros, y esto ya es más digamos apegado a la teoría, nos hablan de la ley de la derecha o la regla de la derecha. Siempre es más grande el que esté a la derecha. El que está a la derecha, el otro, es más grande, pero en la recta numérica, ¿verdad? No es que si yo pongo 0 aquí y menos 10... el menos 10 está a la derecha, entonces más grande el... No, es en la recta numérica, ¿verdad? En la recta numérica, ¿dónde estaría el 10? Negativo, ¿verdad? Aquí estaría el 0 y por aquí estaría el menos 5 y entonces por aquí estaría el menos 10, ¿verdad? Porque la cuenta va para allá. Entonces, ¿quién es más grande? El 0, ¿por qué? Porque el 0 está a la derecha del oro. Entonces, eso es lo que me refiero cuando digo a la derecha. No es porque me lo escriben a la derecha, entonces ya pongo que es más grande. Entonces, ¿quién es más grande aquí? 0 o 17 negativo, 0. ¿Quién es más grande? ¿Menos 33 o menos 34? Menos 33, porque menos 33 estaría más cerca del 0 o estaría a la derecha del 30. Siguiente pregunta. Complete las siguientes rectas numéricas con los números que hacen falta para su representación. Entonces, vean que aquí está el 0. Entonces, obvio, aquí está el 1, el 2, el 3, aquí está el 4, 5, 6. ¿Ok? ¿Verdad? Ahí donde está el B, iría el 4. ¿El B quién va? El 4. Ahora empezamos para la izquierda. Menos 1, seguiría menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, donde está la A es en la posición del menos del lápiz. Ok, dice, complete los datos faltantes en la siguiente identidad.
Dice 38 es igual a 5 por quién más quién, ¿verdad? Entonces aquí tenemos chance de hacer algo interesante. Pero pues la idea es que sean los datos más parecidos a una división, ¿verdad? Al algoritmo de la división que yo pueda encontrar. Entonces yo podría poner aquí 38 es igual a 5 por 2, 10 más 28. Por ejemplo, esa sería válida. Y aquí como no están diciendo que tiene que corresponder con el algoritmo de la división, pues esa estaría buena. Pero aquí la idea es que el que está sobrando aquí no sea más grande que el cociente, que sería en este caso de acá. Digamos, el que yo sumo, la idea es que no sea más grande que el cociente. Entonces, yo lo que hago es buscar cuál es el número más parecido a 38 que esté en la tabla del 5, ¿verdad? 5 por qué me da lo más cercano a 38 sin que se pase. 5 por 7. 5 por 7 me da 35. Todavía me hacen falta 3 para llegar a 38. Entonces aquí en el residuo me queda un valor más pequeño que el cociente. Eso tiene que ver con el algoritmo de la división. Ahí ustedes repasan el algoritmo de la división, pero esa es la idea. Lo que pasa es que aquí no lo pusieron así tan explícito, entonces cabría escribir otro tipo de operaciones. Aquí tendríamos múltiples operaciones que nos den 30, pero la que en realidad estaría la más correcta, o la que se pretende que escribamos en este ejercicio, es ese, ¿verdad? Luego tenemos las siguientes potencias. Recordemos que menos 5 a la 2, cuando viene encerrado entre paréntesis, significa que el menos lo vamos a tomar en cuenta todas las veces que escribamos el menos 5. ¿Qué me refiero con esto? Como aquí solo está 2 veces, voy a cambiarle a 4 veces. Si fuera la 4, entonces yo tendría que poner menos por menos por menos por menos 5. O sea, al menos lo voy poniendo cada vez que pongo el número, ¿ok? Entonces ahí eso me quedaría pues lo que me dé, ¿verdad? Eso serían 625. Y recuerden que los menos uno los cuenta. ¿Cuántos hay? Si son pares queda positivo, si son impares queda negativo. En este caso como son 4, son pares, entonces me queda positivo, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia cuando yo no voy a tomar en cuenta el menos todas las veces? Cuando esto viniera, por ejemplo, menos 5 a la 4, sin encerrarse entre paréntesis. Entonces, si viene sin encerrarse entre paréntesis, yo lo que voy a hacer es que voy a poner el menos una única vez y luego pongo 5 a la 4, que sería 5 por 5 por 5. Ven, el menos nada más se puso una vez porque es este nada más. Este es este. Y luego ya viene la potencia, 5 a la 4. Entonces 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625. En este caso quedaría 625. Y el menos ya no se cuenta ni se le hace ninguna operación porque era uno único que estaba ahí. Entonces yo tengo que arrastrarlo, tengo que jalarlo y ponerlo en la respuesta. Bueno, esta no es la que me preguntan, pero era un pequeño repasito ahí para que no caigan en esa trampa. Si viene encerrado, tengo que ponerlo todas las veces que me indica el exponente y tengo que contar. Si son una cantidad de menos par, entonces me da positivo. Si la cantidad de menos que viene es impar, entonces me da negativo. Bien, entonces el ejemplo que viene es este, menos 5 a la 2. Entonces yo tendría que poner menos 5 por menos 5, dos veces. Como hay dos menos, es una cantidad de menos par, ¿verdad? Son 2 nada más, entonces me va a quedar positivo la respuesta, me va a quedar 25 positivo, ¿ok? Si hubiera sido a la 3, entonces me hubiera quedado negativo porque entonces tendría 3 negativos, ¿ok? Entonces aquí yo en la respuesta pongo 25. Vamos a ver este ejemplo. Menos 3 elevado a la 3 sería menos 3 por menos 3 por menos 3. 3 veces, ¿lo ven? 3 veces. El resultado yo ya sé que me va a quedar negativo porque hay una cantidad de menos que son 3, ¿verdad? Y 3 es impar, entonces el resultado me va a quedar negativo. Y ahora hago la operación, ¿verdad? 3 por 3, 9. ¿Verdad? Entonces estos 2 me dio 9. Y ahora tengo que hacer 9 por 3, 27. Entonces me dio 27 negativo, ¿ok? Tenemos esta de valor absoluto que viene en la forma más sencilla que podemos ver el valor absoluto. Recuerden que cuando vienen dos barras así, a eso se llama valor absoluto. Y el valor absoluto de cualquier número es el mismo pero en positivo, ¿ok? Entonces si yo tengo valor absoluto de 7 negativo, 7. Valor absoluto de 25, 25. Valor absoluto de menos 100, 100. ¿Ok? El valor absoluto es el mismo número pero en positivo. Si ya estaba en positivo, queda positivo. Igual, no se cambia. Pero si el número estaba en negativo, entonces se cambia a positivo. Entonces aquí voy a ponerlo positivo porque sería 9 positivo. Y pues vamos a hacer las operaciones que vienen aquí al final. Recordemos que aquí tenemos que respetar la prioridad de las operaciones. Primero se hacen los paréntesis redondos. Luego con las operaciones vamos a hacer primero potencias y raíces. Hacerlo primero. Luego lo segundo van a ser las multiplicaciones y divisiones. Y por último vamos a hacer las sumas y las restas. Y recuerden que todo esto, si aparecen del mismo nivel, se hacen de izquierda a derecha. Entonces vamos a hacer esto. Tenemos dos paréntesis redondos. Tenemos todo este
elemento encerrado entre paréntesis redondos y todo este elemento encerrado entre paréntesis redondos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el primero, el que aparezca primero a la izquierda, ¿verdad? Porque hay dos de lo mismo, el mismo nivel, entonces ¿cuál escogemos? El que venga a la izquierda. Dentro de este paréntesis tengo una potencia y tengo una multiplicación y tengo una resta. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que hacer primero la potencia. ¿Por qué? Porque antes de hacer multiplicaciones y divisiones, la prioridad me dice que debo hacer potencias y raíces. Entonces hago primero la potencia 2 a la 5. Como 2 a la 5 es una operación que requiere de algo de espacio, entonces yo me vengo aquí a un ladito y la resuelvo por aparte. Yo sé que 2 a la 5 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 30. Entonces 2 a la 5 me da 32, entonces quiere decir que ya esto me va a ir quedando así. Este 2 a la 5 ya deja de existir y se me convirtió en un 32. Ahora tengo menos 5 por 2. Y luego esto otro que no le he hecho absolutamente nada. Luego ustedes pueden ver que hay algunas cosillas que vamos a ir haciendo al mismo tiempo. Pero pues aquí lo vamos a ir haciendo con calma. Ahora yo tengo dentro del paréntesis de la izquierda, que es el que todavía estoy trabajando, tengo una resta y tengo una multiplicación. Ya no hay potencia. Entonces tengo que hacer primero la multiplicación. Ok, no puedo hacer primero la resta, no, que tengo que hacer primero la multiplicación. Entonces yo sé que 5 por 2 es 10, yo lo sé desde la escuela, entonces esto se me va a convertir en un 10. El 32 se queda queditito, lo bajo, el menos lo bajo y esto me queda un 10. El 5 por 2 se me convirtió en un 10. Ahora vamos a bajar toda esta segunda parte de aquí, porque no lo hemos tocado. Ahora siguiendo con el paréntesis de la izquierda, que es este paréntesis de aquí, que no lo hemos terminado. Tenemos que seguir con ese paréntesis hasta que lo terminemos. Tenemos una resta que es 32 menos 10. 32 menos 10, sabemos que es 22. Entonces todo esto se me va a convertir en un 22 y ya puedo quitar los paréntesis. Ya no voy a escribir los paréntesis porque ya no hay más operaciones adentro de ese paréntesis y no hay nada antes de ese paréntesis. Entonces ya ahí tengo derecho y tengo la obligación de quitar esos paréntesis. Entonces ahora sí bajo el más y ahora vamos a trabajar en esta parte de la derecha, en este paréntesis de la derecha. Tenemos dos raíces, esta primera raíz y esta primera raíz, y luego tenemos una resta. ¿Cuál hago primero? Hago la raíz que venga a la izquierda de la otra, en este caso raíz de 20. ¿Cómo resolvemos esa raíz? La hacemos aquí en un campito aparte. Sabemos que el 25 no tiene mitad, la mitad es 12,5, no me sirve que me dé con decimales. Sabemos que el 25 no se puede dividir entre 3, si no lo sabemos entonces lo dividimos en la calculadora y nos da con decimales, entonces no me sirve. Entonces 25 lo tengo que dividir entre 5, 25 dividido entre 5 da 5. Entonces yo sé que el 25 se puede dividir entre 5 y me da 5. Y el 5 se puede dividir entre 5 y me da 1. Entonces esta parte no me interesa, lo que me interesa es lo que me quedó aquí a la derecha, que es 2 veces el 5. Eso se representa en potencia como 5 a la 2. Por lo tanto yo tengo entonces la raíz de 5 a la 2, ¿verdad? Que era 25, pero no voy a poner 25, 5 a la 2. Y esto hace que se me cancele el exponente con la raíz y me queda solamente el 5. Todo esto entonces para decir que este 25 ya no existe porque la raíz de 25 es 5. Yo esto lo podría haber hecho de manera más fácil si hubiera puesto así 25 raíz, ya me da que la raíz de 25, ¿ok? Ahora vamos a hacer la segunda raíz. Esta sí no aparece en la calculadora, esta no la podemos hacer con la calculadora, esta sí nos tocará hacerla a mano. Tengo aquí el área de cálculos, borrarla para hacer la raíz de 32. Entonces ustedes agarran el 32 sin el signo, no hace falta poner el signo, sino nada más en la respuesta lo agrego. Y yo sé que 32 tiene mitad 16, mitad es 8, mitad es 4, mitad es 2 y el 2 tiene mitad que es 1. ¿Cuántas veces me quedó el 2 aquí? Perdón, me quedó 5 veces, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que el 32 en realidad yo lo puedo escribir como potencia como 2 a la 5. Entonces la raíz de índice 5 de 32 negativo se puede representar como la raíz de índice 5 de 2 a la 5. Se me cancela esto con esto, se me va toda la raíz y solamente me queda el menos 2. Entonces 22 más 5 menos, que es este menos de aquí, y además me quedó menos 2. Y como en el primer ejemplo que teníamos, cuando yo tengo un menos menos, esto en realidad se me va a convertir en un más. Entonces eso es un más, ¿ok? Entonces voy a hacer esa operación. Bajo el 22 porque todavía no he terminado con este paréntesis, ¿verdad? Con estos paréntesis de aquí, todavía tengo que tener mi enfoque ahí. Y aquí lo que tengo que hacer es 5 más 2, ¿verdad? 5 más 2 son 7. Y ya no tengo que poner los paréntesis porque esa era la última operación que quedaba. Entonces el final, la respuesta aquí sería 22 más 7, que es 20. Esta operación se me convierte en 29 porque 22 más 7 es 20. Tenemos la siguiente operación que es similar, pero esta no viene ni potencias ni raíces. Entonces tengo dos paréntesis, voy a empezar por el paréntesis de aquí.
de la izquierda. Dentro de ese paréntesis observo, voy a cambiar aquí a azul, observo que hay una multiplicación y hay una resta. Yo sé que primero tengo que hacer esta multiplicación, entonces empecemos por ahí. Bajo el 18 menos 5 por 2, 5 por 2 es 10, ¿verdad? Entonces ya no voy a escribir ni el 5 ni el 2 porque ya se multiplicaron entre sí y me quedó 10. Ahora tengo 18 menos 10, ¿verdad? Es la única operación que hay ahí adentro de estos paréntesis, entonces me toca resolverla. 18 menos 10 da 8, entonces ya esto se canceló, se me fue. Ya no hace falta poner los paréntesis porque no hay más operaciones ahí. Y ahora me voy a pasar mi atención al paréntesis de la derecha. El paréntesis de la derecha es 7 menos 3, 7 menos 3, voy a bajar el 8 para el dividido, 7 menos 3 da 4, ¿verdad? Una resta sencilla, 7 menos 3 da 4, y entonces me queda 8 dividido entre 4, 8 dividido entre 4 da 2, ¿verdad? Y ahí ustedes, pues si no se acuerdan de divisiones, lo pueden apoyar aquí, 8 dividido entre 4 da 2, ¿ok? Ese era el resultado de esto. Luego tenemos el siguiente problema, dice, un día de invierno en la Antártida registró una temperatura de 45 grados bajo cero. 3 días después subió 14 grados, luego bajó 10 grados y luego aumentó 3 grados. Ok, entonces como es bajo cero vamos a poner este 45 primero como un menos 45. 3 días después subió, o sea aumentó. Cuando diga subió o aumentó, vamos a poner un más, luego bajó, poner un menos y luego aumentó 3. Entonces vamos a ver cuál es la nueva temperatura que hay, digamos, en este momento, ¿verdad? Porque primero subió, bueno, primero bajó, después subió, después bajó, ¿verdad? Después subió. Entonces, ¿cuánto quedó? Entonces sería 45 más 14. Recuerden que cuando yo tengo un negativo y le sumo un positivo, en realidad ahí lo que se hace es que se restan las cantidades, ¿verdad? Vamos a sumarlos, no que hay uno negativo y uno positivo, lo que hacemos es restar las cantidades. Entonces esto sería 45 quitarle 14, ¿ok? Entonces 45 negativo más 14, esto nos va a quedar menos 31, ¿ok? Para recordar por qué eso era así es, imagínense que yo estoy debiéndole a mi hermano 750 colones, ¿ok? Y entonces yo le pagué 250 colones. Ok, entonces ven aquí, yo debía 750, pero pagué 250. No se me va a hacer la deuda más grande. O sea, esto no es que me va a quedar menos 1000, ¿verdad? Que sería como lo más intuitivo que uno podría hacer. Que dice, ah, como hay un más, sumo este con este, entonces me da 1000. No, porque no tendría sentido, ¿verdad? Yo le estoy pagando, más bien la deuda se me tiene que hacer más pequeña. Entonces, si yo debía 750, como este estaba negativo, y pagué 250, entonces quiere decir que ahora la deuda va a ser de 500. Se me restan las cantidades, sigue siendo una deuda todavía porque esta deuda era más grande que lo que pagué. Eso mismo pasa aquí, el menos 41, yo le estoy agregando 14, ¿verdad? Es más grande que el 14, va a seguir siendo negativo y lo que se hace es que se restan las cantidades, por eso me queda menos 31. Menos 10 más 3. Ahora voy a hacer esto a 2. En este caso, cuando los dos están negativos, ahí sí se suman las cantidades. 31 más 10 son 41 y sigue siendo negativo. Ahora es, supongamos que yo todavía le debía 500 colones a mi hermano y ahora le agregué otra deuda, pero ahora de 1000. ¿Ok? Entonces ve, eso es lo que pasa. Si yo le debía 500 y ahora le agrego otra deuda de 1000, porque al menos se podría interpretar como una deuda, entonces ahora la deuda va a ser de 1500. ¿Ve? Por eso es que se suman las cantidades. Aquí, pues por eso es que me dio 41. Y ahora nuevamente tengo un negativo y un positivo. Ahí se restan las cantidades, me da 38. Pero como la cantidad grande o con la cantidad que pago no me alcanza para evacuar toda esa deuda, entonces sigue siendo el número negro. Quedan 38. Un tip aquí, un truco, una trampa, digamos, es que esto lo podemos hacer en la calculadora desde el puro principio, ¿verdad? Yo tengo aquí. Lo que pasa es que como esta es de desarrollo, debería aparecer todos los procesos, ¿verdad? Si yo nada más pongo la respuesta, pues nada más voy a tener un punto. Pero para revisar, podemos revisar en la calculadora. Yo pongo 45 y con este le pongo el menos. ¿Ve? Ya me quedó 45 negativo. Más 14, menos 10, más... algo hice mal. 45 negativo, más 14, menos 10, igual. Ahora sí. Más, no sé qué hice, extraño. Entonces, menos 38, que es justamente la respuesta que he encontrado. Vamos a resolver estos últimos dos problemas ya para terminar este video. Dice, un soldador tiene 3 varillas cuyas medidas son 300 centímetros, 260 centímetros y 120 centímetros. Para enrejar una ventana desea cortarlas en trozos del mismo tamaño. Quiere que todas sean del mismo tamaño, pero que sean del mayor tamaño posible.
¿Qué va a hacer este señor? Dividir las varillas, las va a cortar, va a dividirlas. Entonces vamos a usar divisor, como él las va a dividir, va a repartirlas, va a recortarlas, entonces vamos a hacer una división. Y entonces recordamos que es el máximo común divisor. Vean que aquí dice de la mayor medida posible, máxima, de la máxima medida posible, de la mayor, de la más grande, del máximo, ¿verdad? Por eso ahí es que está el truco en saber si es máximo o es mínimo, ¿verdad? La que tenemos. Entonces ponemos los números 300, 260, 120 y empezamos, ¿verdad? Todos tienen mitad, entonces sacamos la mitad de cada uno. Nuevamente todos tienen mitad, ¿verdad? Porque son pares, entonces siempre que sean pares todos tienen mitad. Ya aquí el 75 y el 65 no tienen mitad, entonces ya no puedo seguir sacando mitad, ¿verdad? Recuerden la lista, entonces ya no puedo seguir con el 2, tengo que probar con el 3, tengo que probar con el siguiente que es 5, ¿verdad? El 5 sí me sirve para todos porque terminan en 0 o en 5, entonces eso siempre me van a servir. 5 ¿por cuál numerito me da 75? 5 por, vamos a ver, 5 por 15 me da 75, 5 por 10 son 50 y 5 por 5 25 me da 75, 5 por 13 me da 65 y 5 por 6 30, ¿ok? Entonces aquí en el momento en que me aparece el 13, y si ustedes se acuerdan, el 13 es un número primo, quiere decir que el 13 solamente se podría dividir por 13, o sea, ya ahí me obliga a dividir por 13 porque el 13 es primo. Y ninguno de los otros se puede dividir por 13, por lo tanto ahí termino. Cuando es máximo común divisor y me aparece un primo, entonces tengo que revisar si los otros números se pueden dividir por ese número primo y si no se puede, pues ahí termino, ¿ok? Entonces aquí los valores que me interesan para esta respuesta son estos que tengo aquí. Entonces el máximo común divisor sería 2 multiplicado por 2 multiplicado por 5. 2 por 2 es 4 por 5 es 2 por 2, 4 por 5, 20, ¿verdad? 4 por 5, 20. Entonces quiere decir que como él quería saber cuál es la medida para que todos los trozos le salgan iguales, entonces la medida debe ser de 20 centímetros para que todos los trozos tengan la misma medida y cumpla con el problema que nos estaban planteando. Ok, vamos al último. Dice 3 amigas asisten a una academia de baile. María va a clases cada 5 días, Marta va a clases cada 8 días y Roxana va a clases cada 6 días. Si las 3 se encontraron en la academia el pasado 7 de enero, ¿en qué día se volvieron a encontrar? ¿En qué día se vuelven a coincidir? Estamos hablando del futuro, es algo más grande, es algo más allá. Entonces vamos a buscar un múltiplo, ok, cuando diga eso, cuando van a coincidir y eso, entonces vamos a buscar un múltiplo. Para eso vamos a poner los números 5, 8 y 6 y vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Y recuerden que en el mínimo común múltiplo no hace falta que todos tengan mitad, por ejemplo. Con solo uno que tenga mitad, yo ya puedo sacar mitad. En este caso hay dos que tienen mitad de 6 es 3, mitad de 8 es 4. El 5 no tenía mitad, entonces lo bajo. Luego veo que el 4 todavía tiene mitad, entonces sigo sacando mitad hasta que ya ninguno de todos tenga mitad, ¿verdad? Bajo el 3, bajo el 5 porque ellos ya no tienen mitad. El 2 todavía tiene una mitad exacta, ¿verdad? Que es 1, bajo el 3 y el 5. Recuerdo que el 3 solamente se puede dividir entre 3, bajo el 5, y el 5 solo se puede dividir entre 5, y ya todos me llegan a 1, y esa es la clave para saber que ya terminé, ¿verdad? Yo termino el mínimo común múltiplo, esto es común múltiplo, yo termino el mínimo común múltiplo cuando todos los valores llegan a 1, ahí sí es obligatorio todos descomponerlos. Entonces en este caso el mínimo común múltiplo es igual a 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Esto es 8, 2 por 2 por 2 es 8, 8 por 3 es 24 y 24 por 5 serían 120 si mal no recuerdo, si no estoy sacando mal el cálculo, vamos a ver, 24 por 5 es igual a 100, ¿ok? Entonces 120, ¿qué significa este 120? Que 120 días después, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta sería, ellas se van a encontrar o van a coincidir, 120 días después de el 7 de enero. Y ahí se los voy a dejar a ustedes para que lo calculen, porque habría que comenzar a sacar cuentas, a ver qué día quedaría, qué fecha sería entonces 120 días después del 7 de enero. Entonces con eso terminamos la práctica para el examen de séptimo año. Muchas gracias a todos.